Hola, hola, feliz miércoles, espero que estés teniendo una semana bendecida por el Señor. Yo soy Joa y como siempre me acompaña una mujer muy especial que ama compartir la palabra de Dios. Hola mamá Rosita. Hola mi Joanita, buenos días y buenos días para todos nuestros grandes oyentes, hijas, hermanas, toda nuestra familia en Cristo Jesús y nuestros hermosos amigos, que el Señor los bendiga a todos. Sí, es un privilegio que Dios nos permite grabar otro episodio de Luz Podcast. Estamos muy contentas porque hemos notado que ya hay muchas que piden el podcast los miércoles, hay muchas personas que están esperando ya el tema del miércoles. Y hoy vamos a sumergirnos en una de las parábolas más ricas y llenas de significado, la del grano de mostaza. Es muy cortica, prácticamente son como 3 versículos, pero fue para mí de gran ayuda, me animó y me sentí abrazada por Dios, ya que me llegué a sentir este fin de semana como abrumada por muchas cosas. Sentí que lo que estaba haciendo no era suficiente. Y mientras estudiaba para este podcast, el Espíritu Santo me recordó que aunque yo me vea pequeña, aunque lo que haga parezca mínimo, en las manos de Dios puede crecer y dar fruto. Y por eso, querido oyente, quiero invitarte a que te quedes con nosotras en este episodio, porque quizás también te has sentido así pequeño, invisible, como si lo que haces no contara. Pero hoy vamos a descubrir juntos que Dios tiene un propósito incluso en lo más pequeño y que en su reino nada es en vano. Mamá Rosita, cuéntanos, ¿qué texto vamos a leer? Pues vamos a leer de Marcos 4 del 30 al 34, pero antes de leer vamos a tener la preciosa oración. Claro que sí. Que sin el Espíritu Santo no podemos empezar. Porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a todos los profetas para que nos escribieran la palabra del Señor. ¿Y quién mejor para explicarnos la palabra de Dios? El Espíritu Santo. Oramos entonces. Bendito y amado Dios, Padre eterno, Príncipe de paz, Creador del cielo y de la tierra, gracias le damos por este privilegio que nos concede a Joanita y a mí de poder hacer esta grabación, que la hacemos en el nombre tuyo y de mi Señor Jesús y de mi Señor el Espíritu Santo, y que pueda llegar al corazón de todos nuestros oyentes. Amén. Gracias, oh Padre, te invitamos que esté con nosotras en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a leer Marcos capítulo 4, versículos del 30 al 33. Dijo el Señor Jesús: ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo describiremos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero después de sembrada crece y se convierte en la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo puedan anidar bajo su sombra. Y con muchas parábolas semejantes les hablaba la palabra que según pedían oír. Sin parábolas no les hablaba, pero a sus discípulos en privado les declaraba todo. Bueno, aquí hay algo importante, y es que Jesús no da la explicación de esta parábola como tal. Pero para entender bien esta parábola, tenemos que ver el contexto. Imaginemos la escena. Jesús está rodeado de una gran multitud. Allí hay gente común, personas sencillas que lo escuchaban con atención, pero también ¿quién estaba, mamá Rosita? Aparte de las personas que escuchaban con atención, ¿quiénes estaban? Los escribas, los fariseos, los saduceos, toda aquella gente que solo pensaba en entrar a nuestro amado Señor Jesús. Y miraban a Jesús con desprecio, ¿cierto? Mucho. Y en sus corazones se preguntaban, bueno, ¿y este hombre sin ejército, sin poder político, cómo pretende establecer un reino?
Cuando Jesús dice que el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, lo que quiere es que descubramos qué tienen en común esta semillita con el reino de Dios. Esta comparación es la clave para entender la parábola. Ahí está el mensaje profundo que Jesús nos quiere mostrar el día de hoy. Mamá Rosita, ¿por qué crees que Jesús eligió a una semilla y encima la más pequeña? Porque aquí dice es como el grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas de la tierra. Entonces él escogió la semilla más pequeña, ¿cierto? Para responder a unas personas que esperaban un reino poderoso y visible. ¿Por qué crees que él escogió precisamente la semilla de mostaza? La más pequeña, porque resulta que se siembra, así sea lo más mínimo, en un corazón que realmente quiera abrazar las cosas de Dios, y al sembrar esa semilla en ese corazón, en esa tierra fortificada, pues va a crecer y va a dar a 100%, nos dice aquí la palabra del Señor en Mateo 13, y en Hechos 16, del 16 en adelante, hay una comparación. A Pablo y a Silas lo echaron a la cárcel de Filipos, y allí ellos fueron azotados, golpeados, puestos en cepos, pero vino un gran terremoto, el cual sacudió hasta las puertas de la cárcel y se abrieron las cadenas de todos los presos, se rompieron, quedaron libres. Y cuando el carcelero vio que las puertas se habían abierto, quiso matarse, porque tanto que le habían recomendado a Pablo y a Silas y que ahora se habían ido, ese señor dijo, pues a mí me van a matar, mejor me mato yo primero para que no fuera a sufrir. Cuando él sacó su espada para quitarse la vida, Pablo le habló y le dijo, no te quites la vida, no es necesario, aquí estamos todos, no nos hemos ido ninguno. Y entonces él mandó traer luz y se dio cuenta que sí, que ahí estaban todos los presos, ninguno se había ido. Y así es de que entonces el mensaje le llegó al carcelero, porque él dijo, ¿y yo qué debo de hacer para ser salvo? Wow. Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y lo llevó a la casa del carcelero, le lavó las heridas, le ungió las heridas, le dio comida y se bautizaron todos los que estaban en esa casa. Entonces vemos que solo le dijo una palabra o dos. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, y desde antes. Y tu casa. Y desde antes, sin decirle absolutamente nada, solo con lo que pasó, él preguntó, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Para con ser algo salvo. Tan insignificante, tan insignificante pareciera. Pero grande, le penetró en el corazón y quiso conocer de Jesús y hizo esa grandeza con Pablo. Y así, de esa manera, creció en esa casa el evangelio, creció la semilla de mostaza. Ahora, Joanita, otra cosa que le quiero contar. Mi madre, aunque era muy pequeña, pero estaba sentada con su abuelita y ahí la abuelita estaba hablando con la comadre y la abuelita le decía a la comadre, es que las cosas de Dios se encuentran en la Biblia desde el principio hasta el fin. Y esa fue la semilla que se sembró en el corazón de una niña tan pequeña. Y ella creció con el anhelo de tener una Biblia y de leerla, estudiarla y aprender de las cosas de Dios desde el principio hasta el fin. Y Dios le dio esa hermosa oportunidad. Y entonces pudo tener su Biblia, que incluso se la vendió un obispo en Duitama, le vendió su Biblia católica y ella empezó a leer desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche.
A Dios gracias, y a ella todos nosotros conocemos la palabra de Dios. Entonces, ella es la primera generación, segunda generación seríamos sus hijos, tercera generación sus nietos, entre ellos su padre, y cuarta generación tú. Aquí estamos la cuarta generación gracias a esa semilla, esa semilla pequeñita. Pequeñita, pero cómo creció, porque todos nosotros somos ya más de 90 personas. Démonos cuenta cómo crece la semilla. Y aquí la palabra de Dios dice que creció tanto que hasta las aves del cielo vinieron y hicieron nidos en ese árbol. Imagínate, mamá Rosita, ¿sabías un dato interesante para los oyentes? Y es que la semilla de mostaza es tan pequeñita que se necesitan más de 700 para apenas llegar a un gramo. 700 para llegar a un gramo. Más de 700 para apenas llegar, y que es un gramo. Nada. Imagínate lo pequeña que es la semilla de mostaza, pero las cosas grandes que pueden ocurrir. Bueno, aquí mencionaste algo súper importante porque son las dos cosas que Jesús resalta. Primero, que la semilla realmente es muy pequeña. Y segundo, lo que tú dices, que a pesar de ser tan diminuta, cuando crece se convierte dice que en la mayor de todas las hortalizas, y puede llegar a medir hasta 3 metros. Tanto que dice en la palabra de Dios que las aves del cielo pueden anidar bajo sus sombras. Sí, en sus ramas hacer sus nidos, qué hermoso. Y sabe que aquí nos dice también el profeta Jeremías, dice: clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Amén. Que tú no sabes. Entonces el Señor siempre está listo para enseñarnos cosas que no conocemos, que no sabemos, que no entendemos, pero que Él con mucho amor nos las enseña para que sus hijos, los que queremos estar en el reino de los cielos, podamos entender. Vamos a seguir con una pregunta. Ya tenemos desglosado como tal la parábola de la semilla de mostaza, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tienen en común la semilla de mostaza y el reino de Dios? Pues que el reino de Dios a nosotros de pronto nos parece pequeño, porque tenemos una mente muy finita, pero el reino de los cielos, pues dígame, gigante, enorme. Y el amor de Dios, que es tan grande, incomparable, inmensurable, pues a eso nos lleva esa semilla, que aunque nos parezca pequeño, es grande. Amén. Y el Señor Jesús también dijo: porque has hecho cosas pequeñas, bien buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. ¿Sabes? Yo encontré 3 cosas interesantes acerca de el reino de Dios y la semilla de mostaza. ¿Quieres escucharlas, mamá? Claro que sí. Bueno, la primera, que nos recuerda que todo empieza de una manera pequeña y humilde. Jesús no comenzó con ejércitos ni riquezas, sino con un grupo pequeño de pescadores. Así también la obra de Dios, como tú nos contabas, en nuestro corazón empieza como un pequeño rayito de luz, una pequeña semilla. Segundo, la semilla tiene un potencial increíble. Aunque es la más pequeña, crece. La historia de la iglesia comienza ¿con cuántos comenzó? Con 12 discípulos, ¿cierto? Y diga que los discípulos, la gente decía: ¿y estos quiénes son? Unos simples pescadores que ni leer ni escribir saben. Tremendo. Y hasta dónde ha llegado, mira, hasta esta generación. Muchos tuvieron que dar su vida para que nosotros pudiéramos hoy leer con tranquilidad nuestras
nuestras Biblias, en la palabra de Dios, en la comodidad de nuestra casa. Porque hasta el año 65, de 1965, la Biblia estuvo prohibida en su totalidad. Entonces, hasta ese año la Biblia estuvo prohibida. Bueno, vemos que la historia de la iglesia comenzó con 12 discípulos hasta convertirse en un fenómeno mundial con millones de seguidores de Jesús. Eso nos enseña que el reino de Dios, aunque comienza pequeño, tiene poder para extenderse por todo el mundo y transformar vidas. Tercero, cuando la planta crece, hasta las aves hacen su nido en sus ramas. Y mira, mamá Rosita, que este no es un detalle casual, es una alusión a Daniel 14, versículo 12. No sé si se te hace conocido esa ilustración. Daniel capítulo 4, versículo 12. Su copa era hermosa y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. A su sombra hallaban abrigo las bestias del campo, y en sus ramas anidaban las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Esto fue en el sueño de Nabucodonosor, que vio que era un árbol grandioso y él estaba allí mirando ese sueño, pero Daniel le dijo que ese sueño era él. Exactamente. Nabucodonosor era el rey ¿de qué? Era el rey de Babilonia. Y este sueño representaba, el árbol como tal representaba cómo su reino ofrecía sustento a muchas naciones, y llevándolo en paralelo con lo que Jesús decía acerca de del grano de mostaza cuando crecía, es que el reino de Dios se convierte en un refugio de protección y de bendición para muchos. Qué hermosa enseñanza, ¿cierto, mamá Rosita? Hermosa. El reino de Dios no depende de nuestra grandeza, sino de nuestra disponibilidad para hacer esa semillita que Él planta. Su poder es el que hace crecer hasta que damos sombra y refugio a otros. Qué rico que yo pueda ser un refugio de sombra en mi casa, para los míos, para mis amigos, para los familiares que de pronto no comparten las mismas creencias, los mismos principios, mis vecinos, ¿cierto? Qué rico que mi vida pueda ser una sombra de refugio para los demás. Mamá Rosita, ¿quieres agregar algo, hacer un llamado a nuestros oyentes? Vamos entonces a invitar a nuestros amigos, todos nuestros oyentes, para que sigamos escuchando sobre las parábolas que el Señor Jesús nos dejó de su enseñanza para conocer del reino de los cielos. Así de que los invitamos a todos y los esperamos para el otro miércoles que nos escuche, y con el poder de Dios podamos ir sembrando esta preciosa semilla para sus corazones y sus hogares. Vamos a tener la oración. Bendito Padre Celestial, agradecidas contigo estamos, mi Señor, porque nos ha enseñado esta hermosa palabra. Cómo a través de su palabra que crezca en nuestros corazones, hijos, nietas, nueras, yernos, en fin, en todas nuestras familias, pueda crecer su palabra y así podernos preparar para estar con Cristo Jesús en el reino de los cielos, en su pronto regreso, porque tú vendrás pronto a llevarnos a la patria celestial. Nuestro deseo con Joanita, con mi preciosa nieta, es que podamos llevar el evangelio a muchas personas que lo conozcan y puedan prepararse junto con nosotras. Queremos tenerlos a todos allí en el reino de los cielos. Gracias por todo su amor y su bondad en Jesucristo. Amén. Amén. Si este episodio te gustó y fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más para que también reciba este mensaje. Te invito a seguir de cerca este podcast y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles aquí en
Luz Podcast.